a un nuevo vídeo de Scam. Hoy vamos a ver si colocamos estas dos bombas que tenemos aquí. Las hemos fabricado el otro día. Llevan un sensor que, si conseguimos enterrarlas, cuando pase por encima algún vehículo, alguna persona, si tenemos suerte, explotarán justo aquí al lado y nos dejarán todo lo que llevaban encima para nosotros. Las fabriqué el otro día y he estado haciendo pruebas para más o menos saber cómo se enterraban. A ver si tenemos suerte hoy, podemos enterrarlas aquí al lado. También conseguí hacer un detonador láser, pero nos falta este detonador láser. Va con, si no recuerdo mal, con esta bomba conectada, o quizás con esta, no lo sé exactamente, hay que probar. Luego, si somos capaces, haremos una de cada. Mira, con esta va, con esta, láser detonador y el sensor detonador. Si tenemos suerte y encontramos algo, vamos a ver si montamos luego una de esas. Voy a ver si aquí en la caja tendremos la pala. Si tenemos la pala para enterrarlas, podemos dejar... ¿Qué dejamos? El hacha. Vamos a dejar el hacha y nos vamos a llevar la pala. Ha tocado de noche y casi mejor, porque para enterrar las bombas vamos a tardar un ratito, vamos a estar bastante expuestos, así que mejor de noche. Vamos a colocarlas aquí cerca de donde tenemos el refugio, por si pasa algún vehículo y nos pueden dejar aquí todo lo que llevan encima. Lo podemos ver al día siguiente. Yo creo que esta es una buena zona. Lo que sí, para saber, vamos a coger un punto de referencia. Mira, esta roca nos viene bien para saber dónde la hemos enterrado. No sea que nos dé por pasar algún día nosotros entre roca y roca. Nos va a venir bien las dos rocas. ¿Ves? Aquí hay otra roca. Pues creo que el mejor sitio es aquí entre una y otra. Así siempre sabremos dónde están. Vamos a ver. Si no recuerdo mal, primero la poníamos en el suelo. La armamos. Y una vez que está armada, la enterramos. ¿Ves? Ahora ya está enterrada y no se ve nada. Bueno, ahora de noche es normal, pero cuando se haga de día, en teoría, será como... Aunque así a simple vista se ve como un poquito de arena más, es porque sabemos que está aquí. Cualquiera que pase por aquí no lo va a diferenciar. Y vamos a poner la otra, por ejemplo, aquí. Así nos aseguramos de que pasen por el lado que pasen, la van a coger. Nos acercamos, armamos la bomba.
y la enterramos también. Bueno, pues ya las tenemos enterradas. Acordarnos que es desde la piedra a la piedra, desde una piedra a la otra. De ahí a ahí. Aprovechando que es de noche, vamos a ver si somos capaces de encontrar para montar con el láser también esta pieza. Tenemos el metal, nos faltaría chatarra de metal. Chatarra de metal. Tenemos, yo creo, un pueblo aquí al lado. Nos vamos a acercar a ver si encontramos algo. Vamos a dejar la pala en su sitio. Que luego nos hará falta. Dejamos la pala aquí y nos podemos llevar el hacha por si acaso. Nos vamos a llevar el hacha.
coche, a ver si... No, claro. Iba a probar a ver si tenía... si las balas que tengo le valen al rifle. Luego lo probamos. Nada, no hay forma de que nos deje entrar a la casa, no sé exactamente qué pasa, así que vamos a entrar. Nada, vamos a probar en el coche que había aquí. Mira, aquí tenemos una fuente. Vamos a aprovechar. Aquí hay algo. Bueno, acá. Vamos a aprovechar a beber porque estamos al mínimo. Estamos, como veis, a tope de todas las vitaminas. Lo único que azúcar, nos faltaría azúcar, el agua ya hemos bebido. Estamos a un menos 37. Aunque hemos bebido bastante, nos va a costar subirlo. Bueno, sabiendo que está aquí la fuente, quieto, nos llevemos el hacha. Sabiendo que está aquí la fuente, dentro de un rato venimos. Vamos a ver si en el coche hay la pieza que nos hacía falta. Que cualquiera de estas yo creo que nos vale.
Y a ver si ahora... No, pues según esto... Sí, tenemos todas las piezas. Chatarra, pólvora y caja de herramientas. No sé cuál es el fallo. A no ser que haya que coger la caja. No, tampoco. Pues no sé qué es lo que falla aquí. Pide 3 componentes, chatarra, pólvora y la caja de herramientas. Tenemos los 3 ingredientes. Pero... no nos deja. Pues no lo sé. No sé qué es lo que pasa. Se supone que cuando tú tienes los ingredientes que te piden, a no ser que esta chatarra no valga, vamos a tirarla. O vamos a coger otra. Tampoco. He visto por aquí que hay sal marina, que no sé si nos puede dar algo, pero bueno, ya que la tenemos aquí. No entiendo el por qué no se puede... El por qué no se puede fabricar. Se supone que cuando tiene el fondo amarillo es que te falta alguna cosa. Pero si tenemos la caja... Tenemos la pólvora... Es que no...
No sé, hay algo aquí que no... Vamos a ver si es que hace falta algún tipo de máquina. Si tuviéramos suerte, normalmente en las cocheras estas nada, suele haber algún tipo de máquina. Y vemos que está amaneciendo ya. Entramos sobre las 2 de la mañana, así que supongo que sean sobre las 5:30 o las 6, porque empieza ya a salir el sol, y aquí en este juego más o menos de alguna otra vez que he entrado eran sobre esas horas. Aquí hay 2 cocheras más, vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, normalmente, ahora que recuerdo, suelen ser las que tienen la puerta levantada. Bueno, ahora viene el robot a descubrirnos la posición.
si hay una con la puerta levantada. Esto es lo que comentaba. Estas que tienen la puerta levantada suelen tener dentro maquinaria. Vamos a probar a ver. Pero no sé. No creo que sea esto. No. Que no entiendo, no entiendo qué es lo que falta. Es igual que para hacer esta tampoco nos deja. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos todo. 1, 2, 3. La caja de herramientas. Ah, vale, 6. No. ¿Será esto que pone aquí lo que nos falta? Porque estas están con un circulito verde. Pero esta no lo tiene. A ver si va a ser... que necesitemos más. Porque esta solo tiene 6. A lo mejor nos hace falta otra caja. Creo que va a ser eso. Creo que va a ser eso. Que nos hace falta una caja con más herramientas. Si no, tendría a lo mejor esto verde aquí. Bueno. Pues ahora aquí se... en busca de otra caja de herramientas. Vamos a ir al refugio. Yo creo que teníamos alguna caja más. Lo que también me gustaría probar es cómo se hacen poner los candados a una puerta. Vamos a probar. En cualquier casa. Por ejemplo esta. Y pone... un candado se fabrica con un candado y una caja. Según esto, aquí está iluminado
está en verde, o sea que para esto... Ah, vale. Pone, reclama 100 puntos. Necesitaríamos 100 puntos para ponerle un candado. Tenemos uno porque acabamos de empezar. Vale, vale. O sea que así no está esto verde aquí. Es que aunque lo tengas no te vale. Vale. Bueno, pues vamos a irnos a por lo que nos hacía falta. Nos agachamos aquí. Vamos a probar si podemos comer algo. Ya que llevamos por aquí. A ver si algo nos sube esto que tenemos tan bajo. Agua al final, como bebimos, nos ha subido todo. Pero esto... Y tenemos que mear, tenemos la vejiga a tope. Así que... Buen momento para mear. Y vamos a aprovechar y nos vamos a comer el queso. Cogemos el hacha. Iba a echar un vistazo a ver si veía dónde... Hay un zombie ahí al fondo. No, lo vamos a dejar para luego cuando haya más luz. No sé si... No. Iba a ver si teníamos aquí alguna caja o si se puede hacer... No, tiene que ser con una de estas cajas. Incluso esta la podemos fabricar. Sí, podemos fabricar esta, el tubo de metal.
tubo de metal, sí que tenemos un tubo. Sí, tenemos un tubo. Como ves, en el tubo pone lo mismo, no está en verde. Y entonces puede ser que no valga. De todas formas no tenemos los tablones, así que... vamos a optar por hacer los tablones, ya que estamos aquí. Vamos a cortar cualquier árbol. Este no. Cortamos en tablones. Y ahora ya sí nos deja hacer la caja. Y aquí tenemos la caja. Con la caja podemos fabricar esta, que se puede usar vamos a fabricarla, a ver con qué se puede usar. Pues no nos deja. Tres cuerdas. Es que no deja, el caso es que ya sale como que se puede fabricar, pero no lo hace. No sé si hay que llevar alguna cosa en la mano. Pero hay algo que falla. El caso es que está todo menos la caja. Pero es esta caja. El caso es que no nos la marca aquí. Nada, no deja. No sé exactamente qué es lo
¿Qué es lo que pasa? Vamos a dejarlo. Vamos a dejar la caja aquí. Y vamos a ver si cambiando la caja que tenemos por otra. Si no recuerdo mal, habíamos escondido. Por aquí. Cambiamos esta por esta. Pesa demasiado, con lo cual nos tenemos que deshacer de algo. 0,7 y esto pesa. Sigue pesando demasiado. No podemos cogerla porque pesa demasiado. Así que vamos a meterla aquí. Y vamos a ver si... ¿Veis? No, con esto ya nos deja fabricar. Necesitábamos más herramientas. Bueno, pues ahora ya la tenemos, la vamos a guardar. Nos quedamos con la caja de herramientas. Nos quedamos con algo de pólvora. Con cinta aislante. Y si nos entra... Sí.
Vale, pues vamos a tapar la caja. Necesitamos coger esto. Guardamos la pala. Y ahora vamos a ver si somos capaces de unir. No, eso no. Eso sí. Pone agregar el láser, o sea, se lo podemos poner y ahora ya sería todo una pieza. ¿Y dónde hay para? Muy bien. Muy bien, lo hemos agregado y ha desaparecido. Muy bien. Pues muy bien. Acabamos de montar la bomba y ha desaparecido. Muy bien. Está perfecto. Está perfecto. Con lo que nos había costado montarla. Qué bonito. Y ha desaparecido. Muy bien. Es increíble. Es increíble. Pues nada, todo el trabajo tirado a la basura. Hemos montado la bomba y ha desaparecido.
Bueno, pues nada. Echaremos un vistazo dentro de un rato. Vamos a mirar el camino. A ver si vemos dónde enterramos. Era mucho. Bueno, y encima. Pues debe de estar por aquí. Si recordáis, esta es la piedra que iba de piedra a piedra. O sea que, bueno, mira, se nota, pero son dos montoncitos, si os veis. Dos montoncitos de arena. Que si vienes rápido no lo ves. Si aprietas... Oh, mira. Si aprietas el botón derecho, una vez que las tienes enterradas, te dice dónde están. A ver si está mejor. Porque no tienes que... Bueno, vamos a echar el último vistazo por si está la mina que ha desaparecido. Y si no, lo vamos a dejar aquí. Hasta que consigamos montar otra. Pues nada. Si aprieto con el derecho, ¿os habéis dado cuenta? Aparece una bomba. Pero si luego te agachas, de aquí debería de aparecer como que está en las inmediaciones. Y no aparece. Pero si apretáis el derecho, os dais cuenta, sí que sale. Y si me acerco, aquí está. Pero según pone, está armada. Ah, por eso no aparece. Porque está armada. Amigo. Amigo.
O sea... que la hemos armado y no hay forma de desarmar. Solo podemos mostrar hacia dónde va el haz de luz. Se supone que todo lo que pase por ahí explotará. Pues ya podemos tener cuidado. Pues nada, ahora sí que lo vamos a dejar aquí. Ya hemos aprendido una cosa nueva, espero que os haya servido para algo y para la próxima ya lo sabemos. Un saludo.